Continuamos después del Reich. Vamos a Baviera. El escritor prusiano oriental Ernst Wiechert había estado esperando aquel momento. Había sufrido a mano de los nazis. Perdón, voy a poner aquí a Baviera para ver su situación. Que lo habían encerrado en Buchenwald. Ahora podía experimentar un breve instante de felicidad. El paciente había sido más fuerte que los fuertes. Las tropas estadounidenses atravesaron el pueblo. De pronto estaban allí y al momento siguiente ya se habían ido, pero con el polvo levantado tras sus vehículos se hundió una era de maldad, de oscuridad y violencia sanguinaria. Y ya no teníamos que pensar en el pasado sino en el porvenir. Wiechert se sintió como nuevo ante la idea de que la guillotina cesaría en su cruenta actividad, de que las mazmorras se pudrirían, de que la muerte dejaría de realizar sus visitas nocturnas a mujeres y niños refugiados en los sótanos. Su deseo no iba a hacerse realidad de inmediato. Una vez que Wiechert explicó a los soldados quién era, estos lo trataron con amabilidad. El oficial al mando envió a una pareja de hombres a guardar su casa y uno de ellos mató un ciervo para él. Para que no pase hambre, le dijo. Era un mundo de humanidad que los alemanes habían olvidado durante los 12 años anteriores, pero no todos los aliados resultaron ser unos caballeros tan perfectos y bondadosos. Cuando al cabo de 4 días llegaron los franceses, entraron por sorpresa en la casa mientras los guardias no estaban de servicio. Encerraron a los Wiechert en la cocina y robaron todos los objetos de valor, la vajilla, la plata, joyas, relojes y máquinas de escribir. Wiechert era una celebridad y en esos momentos recibía visitas del mundillo literario uniformado. El capitán Auden, uno de los yernos de Thomas Mann, Golo, el hijo de Thomas Mann, y el pastor Niemöller, otro alemán que había sufrido bajo los nazis, y su esposa, además de numerosos periodistas. Wiechert, sin embargo, no estaba contento con los suyos. Su actitud abiertamente contraria a los nazis y el trato privilegiado que le habían dado los americanos suscitó la envidia de sus paisanos. Sus escritos fueron objeto de desaprobación y aquel hombre, que había preferido el exilio interior y criticado a quienes se habían marchado, se vio obligado a huir a Suiza en un momento en que otros exiliados ponían rumbo a casa. El judío Víctor Klemperer había logrado escapar milagrosamente de las cenizas de Dresde. Se había mantenido callado en un pequeño pueblo de Baviera hasta que acabó la guerra el 11 de mayo. El 11 de mayo expresó también su conmoción ante la actitud alemana respecto al pasado inmediatamente reciente. La gente carece por completo de historia en todos los sentidos. Por la noche llegó una mujer joven y bastante inteligente. Al parecer era originaria de Múnich y había ido allí en bicicleta para pasar un día. Le pregunté si había oído algo sobre Hitler y los demás grandes personajes del NSDAP. Me dijo que no había tenido tiempo de preguntar por eso. En otras palabras, aquello había dejado de interesarle. El Tercer Reich está ya prácticamente olvidado. Todos se habían opuesto a él. Siempre se habían opuesto. Como es natural, Klemperer veía las cosas desde su propia perspectiva. Como muchos otros alemanes, la mujer muniquesa había perdido evidentemente la fe en el nazismo algún tiempo antes. Ahora, una vez detenida la maquinaria del horror, podía respirar con libertad. Los judíos, prisioneros en una dependencia externa de Dachau, no podían dar fe a sus ojos cuando vieron unos tanques americanos con banderas blancas. Se preguntaban si no serían imaginaciones suyas. Al principio pensaron que podía tratarse de una estratagema alemana. Una vez que controlaron sus temores, se echaron a la calle donde les esperaban los estadounidenses. Mientras se acercaban, se arreglaban sus uniformes. El 26 de abril los franceses llegaron a Hettingen, una pequeña ciudad bastante antigua llena de casas con entramado de madera. Ursula von Kardorff, ex periodista y descendiente de una vieja familia de la nobleza prusiana, se había mantenido en contacto con numerosos miembros de la oposición a Hitler y se había refugiado allí tras haber huido de Berlín en febrero. En su decisión de marchar a Jettingen había influido el hecho de que era la localidad natal de Klaus Scheng von Stauffenberg, el hombre que había colocado la bomba en la Wolfschanz
con motivo de la conspiración de julio de 1944 contra Hitler. De pronto la calle Mayor se llenó de hombres con uniformes de color caqui. Al día siguiente requisaron educadamente su habitación del Hotel Adler y desalojaron a sus amigos del castillo, aunque el oficial al mando dijo que podían guardar los objetos de valor en el comedor y llevarse la llave. Los buenos modales acabaron al día siguiente, cuando dos tipos desagradables se presentaron en sus habitaciones en busca de huevos y aguardiente. Ursula von Kardorff se mostró firme con ellos. Wir die besten Soldaten, nosotros los mejores soldados del mundo, le gritaron. No lo creo, les respondió. Más tarde tuvo una disputa feroz con un oficial gaullista, que no obstante le ofreció un café. El oficial le dijo que los berlineses iban a correr la misma suerte que los rusos bajo la ocupación alemana. Me enfadé, le dije que el destino de los alemanes no sería tan fácil de manejar. Yo no había arriesgado la vida luchando durante 12 años contra los nazis para que se me achacaran todos los crímenes cometidos por las SS. Mis dos hermanos habían combatido en Rusia y uno había muerto allí, y nunca se comportaron como lo hacían ahora los franceses en el castillo de Klingenburg, en Hettingen. El capitán francés se sintió impresionado. El saqueo cesó y Ursula von Kardorff pudo permitirse ciertos deseos acariciados desde hace tiempo, como el de arrojar al río Mindel una colección de insignia del partido. Nos hemos librado de los nazis, ya no hay una Gestapo que nos dé órdenes, nos moleste, nos detenga, nos torture o nos persiga. No podemos ponderar lo suficiente nuestra buena fortuna por todo esto, pero ni siquiera ahora somos libres, todavía debemos obedecer y someternos al toque de queda y cumplir las órdenes escritas en los carteles. El otro ejército ocupante, los estadounidenses, llegados a continuación de los franceses, planteó pocos problemas en un primer momento. Ursula von Kardorff ocultó la identidad de su amigo Wilhelm Barclay, coronel de Estado Mayor. Para los aliados occidentales, un oficial de Estado Mayor era un objeto todavía más incitante que un nazi de alto rango. Barclay había aprendido a mantener la boca cerrada cuando se hallaba presente algún americano. Los soldados de Estados Unidos llevaban chocolate a las mujeres y les hablaban de política en un inglés fabulosamente malo. Su amiga Erna Barr le lavó la chaqueta del uniforme a uno de ellos y recibió a cambio varios paquetes de té y jabón. Más tarde les llegaron también unos cubos llenos de bazofia de la cantina militar. Se los habían ofrecido a una elegante berlinesa, conocida suya, para que diera de comer a su perro lobo. A ellas les daban lo que el animal rechazaba. Una vez que se prestaron a lavar y planchar las guerreras de los uniformes de los americanos, las mujeres fueron objeto de un trato inaudito. Café auténtico, ensalada y un pudín de chocolate como no lo habían comido en años. A diferencia de algunos, Ursula von Kardorff vivió en relativa calma aquellos primeros momentos de la ocupación. Había encontrado paz después de la lucha y sus repercusiones, que habían llevado a muchos de sus amigos a morir ahorcados en la prisión de Plötzensee tras el fallido atentado a Hitler en julio del 44. Los aliados se mostraron al menos corteses con aquella mujer, miembro de la antigua clase gobernante, y que contó con el consuelo del vino en su pequeña y cálida isla en medio del caos. No todos habían sido tan afortunados. Cuando las mujeres visitaron un castillo de los Stauffenberg, que al parecer había sido incendiado, el administrador las paseó por la propiedad saqueada y sin ventanas y se detuvo para mostrarles la cama donde su hija había sido violada por unos soldados americanos y los orificios de las balas en la pared. En cierto modo, el saqueo hace que no me sienta demasiado desdichada, pues demuestra que los soldados serán siempre soldados y que los otros no son, por tanto, necesariamente mejores que nosotros. Una de las amigas de Ursula von Kardorff era la condesa Alexandrine von Uskul-Hilgenbrand, hermana de la madre de los hermanos Stauffer. Las SS se habían llevado a los hijos de Klaus y Bertram tras la detención de sus padres y les habían dado nombres e identidades nuevos. Un prisionero de guerra francés había puesto en conocimiento de Úrsula que los niños se hallaban en Bad Sachsa,
Las dos mujeres fueron en bicicleta a conseguir un salvoconducto para la condesa de Uskul, con el fin de que pudiera ir a recoger a los niños. Pedalearon hasta Goodburg para ver al comandante estadounidense de la plaza, el capitán Herrell. Mientras aguardaban, dos soldados les hicieron proposiciones deshonestas. Herrell no habría oído hablar del conde de Stauffenberg, pero examinó a las mujeres para descubrir si eran alemanas buenas. Las mujeres aprobaron el examen y los hijos de Stauffenberg fueron recuperados en junio. La noche del 1 de mayo, Úrsula von Cardo y sus amigas escucharon a escondidas con alocución en su aparato de radio: Hitler había muerto. Este es el momento que había esperado tan ardientemente durante los últimos años y por el que recé e imploré. Y ahora, mientras interpretaba el himno nacional, ahora mismo me puse tensa como no lo había estado desde hace años. Es sentimentalismo, la muerte de Jürgen, la deportación de los judíos, nuestro país profanado. Fritzi Schulenburg, Halem Hassel, Leber, Haeften, Stauffenberg, Mutius, Mendelssohn, Wolf Schulenburg, Raske, los tres hermanos Schwenitz, los tres hermanos Lendorf, Welsheim, todos han perdido la vida aquí o fuera de aquí, pero por Alemania. Aquí hay una nota, dice: Jürgen von Kardorf había caído en la campaña de Rusia en 1943. El conde Friedrich von der Schulenburg murió también junto con Nikolaus von Halem, Ulrich von Hassel, Julius Leber, Werner von Haeften y Klaus von Stauffenberg, a consecuencia del papel que todos ellos desempeñaron en el atentado del 20 de julio del 44. Bernhard von Mutius, Dietrich von Mendelssohn, el conde Wolf Werner, von der Schulenburg, Martin Raske y Joseph y Werner von Welsheim habían muerto combatiendo en el frente. Los Lendorf y los Schwenitz eran familias de la nobleza prusiana. Sobre el conde Heinrich von Lendorf Steinfort, véase página 160. Los demás perdieron la vida, como es de suponer, en la guerra de Hitler. Sin embargo, lo conseguiremos, trabajaremos, seremos felices con nuestra modesta suerte y confiaremos en Dios. Tal vez un día vuelva a haber una Alemania nueva y admirable. ¿La muerte de tantos por las balas o la horca ha sido en vano o había un propósito más profundo? Los americanos liberaron el terrible campo de concentración de Flossenbürg el 26 de abril. Solo quedaban 2.000 prisioneros medio muertos de hambre para darles la bienvenida. Otros 15.000 habían sido obligados a emprender la marcha y muchos de ellos murieron de un disparo durante el trayecto. Los estadounidenses no llegaron a Dachau hasta el 29 y se sintieron horrorizados por lo que vieron. Dachau había sido el primer campo de concentración, un lugar enorme y centro de 240 filiales, algunas de las cuales funcionaban desde hacía apenas un mes, mientras que otras llevaban años en activo. Buchenwald había sido construido en torno al roble de Goede. Dachau se había levantado en una antigua colonia para artistas, famosa por la difusa luz que se alzaba de la llanura pantanosa. El Barbizon bávaro, en la que no faltaba un castillo. Dachau reunía toda la gama de prisioneros, a excepción de los judíos, que habían sido enviados al este cuando se crearon instalaciones ex profeso para ellos en el territorio oriental. Al fin de la guerra habían regresado y sumaban en torno a una tercera parte de los internos. Aquí hay una nota, dice: los internos eran reconocibles por los triángulos de color que portaban. Los primeros presos de campos de concentración fueron políticos. Llevaban triángulos rojos. Los grupos de asociales, léase borrachos, mendigos y vagos, llevaban triángulos negros. Los delincuentes profesionales verdes, los testigos de Jehová de color lila, los emigrantes que habían regresado azules, los homosexuales rosa. Debemos recordar que la homosexualidad fue asimismo ilegal en Gran Bretaña hasta la década de 1960. Los judíos llevaban dos triángulos cosidos juntos en forma de estrella de David. Uno de ellos era amarillo y el otro del color del delito que había constituido el pretexto para encarcelarlos. Véase Brunhilde Bencrucier, Londres, 1941, páginas 73-74. El contingente principal de Dachau estaba constituido por 44.401 rojos. Había 22.100 judíos, 1.066 negros, 759 verdes, 126 hombres de Wehrmacht, 110 rosas, incluido un reincorporado tras haber sido absuelto, 85 lilas y 16 azules.
En esencia, había en Dachau dos campos, uno de trabajo, con prisioneros comparativamente sanos, y otra sección más siniestra, el denominado campo pequeño, que alojaba a los andrajosos transferidos. Dachau fue liberado por el 157 Regimiento de Infantería de la 45 División de Estados Unidos, así como por las divisiones 222 y 42, que convergieron en la localidad para tomar un puente que las llevaría hasta su presa, Múnich. Deseaban rescatar a los Prominenten, los rehenes de la SS que habían sido alojados en el edificio especial, pero ya habían salido de allí. Se habían propuesto varios planes para matar a los prisioneros, ya fuera bombardeando el campo o bien envenenándoles la sopa, pero por fortuna resultaron irrealizables en medio del caos del momento. Hubo un amago de resistencia por parte de las unidades de la SS que custodiaban el campo, pero no tardó en ser reprimida. Luego los estadounidenses encontraron vagones de carga que contenían hasta 2000 cadáveres del campo pequeño. Se produjeron las habituales escenas de repugnancia y náuseas ante la vista y el olor de vivos y muertos. Según las descripciones ofrecidas por los americanos, las ordenadas pilas de cuerpos parecían cargas de leña. Se dijo que un hombre de la SS dirigió brevemente su fusil contra los prisioneros que salían de sus cabañas para observar la llegada de los norteamericanos. Este gesto desató la ira de los conquistadores, que dispararon contra todos los que defendían el complejo. Hicieron bajar a los guardias de las torres de vigilancia y a continuación los mataron. Reunieron a 122 presos. Un soldado americano acribilló el grupo con su ametralladora, y cuando se disponía a matar a los 3 que seguían en pie, 2 con las manos en alto y el otro con los brazos cruzados en actitud desafiante, llegó un oficial y le dio una patada en la cabeza. La violencia de Dachau consiguió implicar a todos, incluso a los libertadores. Al principio los prisioneros se permitieron un juego inocente, obligando a los guardianes a bailar al son de su música. Gritaban "Müssen am", descubrirse, y los hombres de la SS tenían que quitarse la gorra. Luego los americanos colaboraron y secundaron a los prisioneros en su venganza. Un soldado prestó a un interno una bayoneta para que decapitara a un guardia. Encontraron a un capo que yacía desnudo con el cuerpo lleno de cortes y un disparo en la cabeza. Le habían restregado las heridas con sal. A otro lo golpearon con palas hasta matarlo. A otros guardias les dispararon a las piernas para inmovilizarlos. Informes posteriores corrieron un tupido velo sobre lo ocurrido en aquellos momentos, aunque se sabe con certeza que algunos de los alemanes fueron descuartizados. Al parecer, otros 40 guardias y capos murieron de ese modo. Una vez que se hubo derramado sangre suficiente para satisfacer a ocupantes y residentes, se enseñó el campo a los libertadores. Una sección importante de la gira fueron los crematorios y la cámara de gas, aunque nunca se supo con certeza si esta última se había llegado a utilizar. Bien, aquí hago un pequeño paréntesis. Ya hemos leído en otra ocasión que en Dachau no hubo cámara de gas, certificado por una autoridad. ¿Vale? En Dachau no hubo cámara de gas para gasear personas. Bien, continúo. El método normal de ejecución era el Genickschuss, el tiro en la nuca, y el campo disponía de una zona habilitada donde se efectuaban las matanzas. Para gasear a los prisioneros de Dachau, el método habitual consistía en trasladarlos a Harzheim, en Austria, al otro lado de la frontera. Así fue como murieron más de 3000 reclusos. Ya sabemos que en ninguno de los campos de Alemania hubo cámaras de gas para matar personas. Por lo tanto, esto es una equivocación del autor, o aquí pone una nota, supongo que se ha fijado en otros autores. Aquí la nota hace referencia a otros autores, por lo tanto, ya sabemos que hoy día no hubo en Dachau ninguna cámara de gas ni dentro de ninguno de los campos dentro de Alemania. Me refiero a cámara de gas para matar personas. Sí había cámaras de gas para despiojar o desinfectar. Bien, los prisioneros fueron trasladados a los barracones de las SS, pero siguieron muriendo a puñados.
Solo en mayo fallecieron 2.266. Más tarde, tropas estadounidenses interceptaron una partida de 3.000 prisioneros de la cárcel de Straubing, que habían sido enviados a Dachau, pero que se habían visto obligados a regresar cuando sus guardianes se enteraron de la liberación del campo. Sobre las grandes y pequeñas ciudades destruidas por los bombardeos, se cernía un desastre humanitario. En Bayreuth, por ejemplo, el agua estaba contaminada y las alcantarillas rotas. El tifus y la difteria se propagaron por la localidad. No quedaban medicamentos para hacer frente a la epidemia. Holstein y Hannover. Aquí lo tenemos, Holstein en el mapa, para que nos ubiquemos un poco. Dice: Alemania capituló sin condiciones el 8 de mayo del 45, pero no era del todo cierto que los aliados fuesen el único poder del país. De momento, el almirante Dönitz, sucesor de Hitler y elegido por este, siguió ostentando la parafernalia de la autoridad en Flensburg, en la costa de Schleswig-Holstein, a pesar de hallarse cercado por las tropas que comandaba el mariscal de campo Montgomery. En su testamento político, Hitler había determinado la distribución de las carteras ministeriales, pero Dönitz rompió la lista y nombró su propio gobierno de tecnócratas. Speer fue uno de los dos únicos supervivientes de la antigua élite. Los demás habían sido, en el mejor de los casos, ministros de importancia secundaria: Stuckart, Bach, Settle y Dortmüller. Dönitz intentó desvincular su régimen del partido. Para el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y canciller, eligió al ministro de Hacienda de Hitler, al conde Lutz Schwerin von Krosigk, un hombre de fuertes convicciones antibolcheviques, como su superior. A Dönitz le agradaba la idea de un retorno al pensamiento político del bienio 1933-34, cuando aún vivía el presidente Hindenburg. Contaría con un canciller activo y él mismo sería un presidente que pisaría el freno. Sin embargo, Schwerin von Krosigk se negó a ser canciller, alegando que le desagradaba el nombre, y se convirtió en cambio en ministro principal. Los alemanes deponían sus armas en todas partes. En Italia, Kesselring se rindió el 2 de mayo. Dönitz se hallaba en ese momento en Plön, mientras el ejército británico avanzaba con rapidez sobre él. Su gobierno decidió trasladarse a la costa del Báltico y a Flensburg. Dönitz y Schwerin von Krosigk rechazaron a los nazis de peor calaña cuando se presentaron en busca de algún cargo. Alfred Rosenberg, el ideólogo del partido, fue uno de ellos. Se consoló dándose a la bebida y fue visto cerca del cuartel general de Dönitz borracho como una cuba. Himmler fue a verle los días 3, 4 y 6, pero Dönitz consideró que era un lastre político y lo puso en la calle. Cuando el almirante von Friedeburg regresó de Reims, trajo consigo algunas fotografías de las atrocidades alemanas que habían circulado durante la firma de la paz. Churchill toleró el gobierno de Dönitz durante un tiempo hasta que los soviéticos empezaron a clamar por su eliminación. Era de la opinión de que los alemanes podían cuidar de sí mismos hasta cierto punto. Pravda publicó una campaña organizada por Stalin. Los rusos exigían que se pusieran fin a la camarilla militarista fascista, creada en torno a Dönitz. Radio Moscú dio incluso a entender que Dönitz intentaba chantajear a Occidente. El 18 de mayo los aliados comenzaron a mostrarse severos con el almirante. 2 días después, Pravda y Bestia y Krasnaya Zvezda exigieron la deposición inmediata de Dönitz, quien había solicitado a Occidente lanzar una cruzada conjunta contra los bolcheviques. Los soviéticos, como es natural, se habían enterado de ello. También sabían que los británicos se habían limitado a depositar las armas alemanas a cierta distancia de los hombres a los que había capturado. Churchill debió de haber contemplado aquellas opciones. Aunque los rusos no lo convencieron, sí lo hizo Eisenhower, cuando ordenó detener a Dönitz. Los americanos no estaban dispuestos a trabajar con los restos del régimen de Hitler. Había que tener en cuenta además la directiva JCS 1067, el documento de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que establecía que no se permitiría continuar en el cargo a ningún nazi. The Times sostenía que el nuevo gobierno alemán estaba formado únicamente por Dönitz,
Schwerin von Krosigk y un micrófono, y que este último era el miembro más importante. El almirante Dönitz no era popular entre los alemanes. Margaret Bovary lo calificaba de Obertrollen, archiidiota, pero mucha gente podía ver algunas buenas cualidades en Schwerin. Von Krosigk, que había formado parte del gabinete constituido por Franz von Papen en 1932, y parecía no solo moderado sino inteligente para los tiempos y las circunstancias que corrían. La idea dejó de lado al CHAEF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Si Dönitz y el gobierno de Flensburg tenían algún cometido, era únicamente el de desarmar, disolver y dar de comer a la Wehrmacht. El gobierno de Dönitz debió de haberse sentido sumamente seguro del afecto británico cuando el 11 de mayo el mariscal de campo Buch pronunció una alocución por radio. Flensburg, para anunciar que estaba al mando en Schleswig-Holstein con el consentimiento de los británicos. Los aliados habían recurrido a diversos oficiales militares de alto rango para ayudarles a poner fin a las actividades de la Wehrmacht y sus órganos. Pero la directiva JCS 1067 era taxativa al respecto. Ningún nazi seguiría ocupando cargo alguno. La declaración radiada de Buch provocó la cólera de los demás aliados que sospechaban que Montgomery había reconocido el gobierno de Dönitz. Pero no lo sospechaban tan solo el resto de los aliados. El Daily Mail británico estaba escandalizado por aquella misteriosa actitud. Buch había levantado la liebre y Dönitz había llevado su destino. Dönitz se estaba dando además aires de grandeza. Los soldados británicos tenían que saludar a los oficiales alemanes de alto rango, cosa que molestaba a muchos. Al día siguiente Churchill envió a Truman su telegrama sobre el telón de acero. Al Premier le inquietaba lo que podría ocurrir si Estados Unidos trasladaba sus fuerzas al Pacífico y él se quedaba solo con los franceses para enfrentarse a los rusos. La deducción era clara: podría necesitar ayuda de los alemanes. Había 1 millón de soldados alemanes rumiando su situación en Schleswig-Holstein. Les habían arrebatado las armas, pero no los habían llevado lejos. Sir Bernard Montgomery acababa de regresar del frente ruso en Bismarck. Dio órdenes de no destruir las armas alemanas, no fuera que se pudieran necesitar por alguna razón. La visión de los rusos de cerca confirmó quizá sus peores temores. A los rusos, por otra parte, no les agradó saber que los criminales de Flensburg, el sucesor designado por Hitler y sus ministros, se movían libremente por las calles de aquella pequeña ciudad portuaria. El 13 de mayo la Comisión de Control de los Aliados fue allí en busca del jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, Oberkommando de Wehrmacht, OKW, el mariscal de campo Keitel, y lo puso en cautividad. Dönitz consideró prudente retirar un busto de Hitler de su despacho. También ordenó prescindir del saludo hitleriano, pero no aceptó la petición de los aliados para que los alemanes dejaran de portar sus medallas. Al almirante von Brandenburg le inquietaba lo que fueran a hacer los aliados, pero Dönitz le aseguró que respetarían la Convención de Ginebra. El día siguiente, 18 de mayo, los aliados devolvieron la visita a la sede del régimen de Dönitz, en los cuarteles de Murvik. Su delegación estaba encabezada por el general de brigada británico E.J. Ford y por el comandante general de las fuerzas estadounidenses Lowell Rocks. El 22 de mayo se requirió la asistencia de Dönitz a bordo del Patria a las 9:45 de la mañana siguiente. Los generales aliados habían recibido órdenes de Eisenhower. Si Dönitz creía que disfrutaba de algún derecho de inmunidad como jefe de Estado, no tardó en llevarse un chasco. El general Lucius Clay, de la Comisión de Control de los Aliados, había manifestado que Dönitz formaba parte de la lista de criminales de guerra y sería tratado como un prisionero de guerra. Los aliados despidieron a los alemanes diciéndoles: hagan las maletas. Clay dejó claro que todos los criminales de guerra pagarían por sus actos con sus vidas, su libertad, su sudor y su sangre. 3 batallones de soldados británicos, al mando del general de brigada Churchill, rodearon el cuartel general del gobierno en las instalaciones de Murvik y finalmente lo asaltaron, blandiendo metralletas y granadas. Acababa de comenzar la reunión del gabinete del ministro principal, Ande Hoch. Ausziehen, manos arriba, quítense la ropa.
Los participantes, Donith, Hall y los demás, junto con sus secretarias, fueron colocados contra una pared y registrados tras ser desnudados. Se dice que Schwerin von Krosigk se encontró con que un soldado británico le tiraba de los pantalones y le decía: «Vite, por favor, please», aunque resulta difícil creer que tuvieran algún problema para comunicarse con alguien que había sido merecedor de una beca Rhodes que permitía estudiar en la Universidad de Oxford. El ministro principal cuenta la historia de manera diferente. Como no dejaban nada sin registrar, se me subió la sangre a la cabeza. El general von Trotta, que se hallaba de pie junto a mí, se percató de que estaba a punto de darme la vuelta y liarme a puñetazos, y me susurró: «Siga sonriendo». Schwerin von Krosigk pensaba que Trotta le había salvado la vida. Algunas fuentes sostienen que los hombres fueron obligados a desnudarse, al igual que las secretarias que los británicos encontraron en las demás oficinas. Otras dan a entender que el examen se limitó a las zonas por debajo de la cintura. Un sargento británico provisto de guantes quirúrgicos cacheó los anos y demás orificios de ministros, funcionarios y secretarias. Speer había sido sacado del castillo de Glücksburg y sometido a la misma vejación. Lo atribuyó a que Himmler se había escapado mordiendo una cápsula de cianuro de la red tendida por los británicos, y estos estaban decididos a que no volviera a suceder algo parecido, pero Himmler murió aquel mismo día. La idea de humillar a los prisioneros no debió de ser tampoco ajena a sus intenciones. El almirante von Briedeburg se envenenó en un lavabo para eludir la deshonra, al igual que la secretaria de Donith. Unos soldados rasos expoliaron el cadáver de Friedeburg. La única persona a la que se dejó en paz fue el subjefe de operaciones del OKW. Calzaba unas botas tan ajustadas que los soldados británicos no pudieron sacárselas. El capitán al mando de la operación se enfureció tanto que arrancó la Ritterkreuz, cruz de caballero, del cuello del oficial alemán y la pisoteó. Relojes y anillos se esfumaron en los bolsillos de los soldados. El equipaje de Donith fue desvalijado y alguien le hurtó su bastón de mariscal incrustado de joyas. Schwerin von Krosigk se quejó también de que le habían robado. Durante 3/4 de hora se tomaron fotografías y películas documentales de los alemanes mientras se hallaban en el patio con unos soldados de infantería que les apuntaban con sus armas. Las fotografías se publicaron en la prensa británica y mostraban a hombres y mujeres en deshabillé. Los pies de foto daban a entender que el Ehrenburg, el pueblo de señores, había sido pillado en paños menores. La verdad era que les habían dado tiempo a cubrirse tras los cacheos. Cuando Churchill oyó contar la historia se sintió escandalizado y escribió a Montgomery una carta de protesta. El gobierno de Flensburg había durado 3 semanas. Charlotte von der Schulenburg supo que la guerra había acabado cuando vio un jeep británico en Tesdorf, donde se había refugiado tras huir de Mecklemburgo. El este de Holstein se iba a convertir en un enorme campo de detención para soldados alemanes capturados. El caos reinó hasta septiembre, cuando se restableció el correo y Charlotte pudo ponerse en contacto con otras personas que se hallaban en su misma situación. Supo que su madre y su hermana seguían vivas en la zona rusa y fue a Bremen en bicicleta para ver a Mausi Lendorf, miembro del aristocrático clan de Prusia Oriental, cuyo marido había sido otra de las víctimas de Hitler tras la fallida conspiración de julio. Le preocupaba cómo iban a sobrevivir ella y sus hijos. Lo habían perdido todo en el este. Más tarde recibió una carta de uno de los primos de su difunto marido, Johnny von der Schulenburg, que vivía en Helgen del Pesser, en el castillo de origen de la familia. La invitaba a instalarse allí y a llevar a sus hijos con ella. Mausi no estaba del todo convencida. Había oído que a los Schulenburg de Helgen hatten nicht alle Taschen in Schrank, coloquialmente les faltaba algún tornillo, y fue a inspeccionar la casa con la condesa Marion Dondorf, la futura directora del semanario Die Zeit. Ambas mujeres emprendieron la marcha hacia las ruinas de Hamburgo. Un autobús las llevó a Hannover, donde pudieron tomar un tren en dirección a Hameln. Todos los puentes del Weser estaban hundidos y no había trenes que partieran en aquella dirección. Entonces Charlotte vio a 2 hombres, uno de ellos con un abrigo militar de cuero, que esperaban en un carro bajo con ruedas de goma tirado por un caballo.
de color castaño eran Matthias von der Schulenburg y su primo Johnny, el propietario del castillo de Helen. La casa estaba abarrotada de antiguos prisioneros de guerra alemanes, a quienes Johnny había invitado a vivir con él y a beberse el contenido de la bodega. La casa se parecía a tantas otras que habían sido ocupadas por soldados. En algunos lugares los cables de la electricidad habían sido arrancados y las ventanas hechas añicos. Los libros de la biblioteca aparecían desparramados por el suelo y había botellas vacías por todas partes. Al día siguiente, Johnny llevó a Charlotte de vuelta a Hanover en un Fiat Topolino sin puertas que conducía sentado sobre un tambaleante taburete de ordeñar. Los criados solían tener que empujarlo para que arrancara. A veces hacía falta un caballo. Aquel otoño Mauzy se trasladó a Helen con sus 6 hijos y las escasas pertenencias que había podido llevarse del castillo familiar de Trevo, en Mecklemburgo. Su viaje al castillo constituyó en sí mismo toda una aventura. En Hamburgo fueron arrestados acusados de violar el toque de queda y pasaron varios días en unos barracones con otros prisioneros de guerra que compartieron sus exiguas raciones con los niños. A estos les encantó el pan blanco inglés y el sucedáneo de miel. Unos personajes antediluvianos que hablaban un idioma inteligible subieron al autobús para que los llevara gratis a Bremen. Finalmente se los quitaron de encima cerca de Bergen-Belsen. En Celles encontraron alojamiento en un campamento de la Cruz Roja, instalado en un gimnasio. El encuentro con Johnny, una aparición en traje blanco de lino, se produjo en las ruinas de Hanover. A Charlotte y sus hijos les asignaron una torre y una cocina en las dependencias del servicio para que pudieran vivir independientes de los sectores del castillo que llevaban un estilo de vida más desenfrenado. Una piedra preciosa bastó para adquirir una estufa en el mercado negro. Con el permiso de Johnny se llevaron muebles de otras partes de la casa. Cuando Charlotte hubo acabado, su habitación de la torre era tan preciosa que los visitantes la comparaban con el dormitorio de la mariscala en el acto 1 de la ópera de Rosenkavalier. En 1946, toda la población de un pueblo evacuado de la Baja Silesia fue alojada en una ala trasera del castillo. Los hombres encontraron trabajo en la localidad y de las ventanas sobresalían tubos de estufa tras la instalación de cocinas en sus habitaciones. El puente y el patio eran un hervidero de mujeres y niños ataviados con los tradicionales pañuelos de cabeza. Aquellas navidades, Charlotte organizó en el castillo un auto navideño, cuyos papeles fueron interpretados por sus hijos y por los silesios. Fue la primera prueba de ecumenismo que vivía el pueblo en la posguerra, pues los silesios eran todos católicos y los de Hanover luteranos del primero al último. Al castillo acudían soldados británicos para cazar y pagaban el disfrute con cigarrillos y alcohol para mayor deleite de Johnny. Las fiestas que se celebraban en el castillo no habían perdido un ápice de su ritmo desenfrenado, y en ellas Johnny conducía su moto por el gran salón y lanzaba botellas contra los retratos de sus antepasados. En el caos de la Alemania del 45 era difícil saber si el escritor Ernst Jünger había sobrevivido. Muchos de sus amigos y admiradores habían perecido en los patíbulos hitlerianos. Otros, tanto soldados como civiles, habían caído víctimas de las bombas y las balas. Jünger, sin embargo, estaba en su hogar de Christchurch, cerca de Celle, en Hanover. Contempló con actitud distanciada el avance de las tropas estadounidenses, que pasaron dejándolo literalmente de lado. Los soldados negros del ejército de Estados Unidos fueron motivo de un sinfín de habladurías. Un niño de 9 años dijo a Jünger: «Me da miedo», refiriéndose a un soldado negro. Los negros fueron acusados de perpetrar varias violaciones. En un caso, la víctima fue una muchacha de 14 años del pueblo de Atterburg. Americanos y polacos registraron la casa de Jünger, pero él había escondido prudentemente algunos objetos que podían incriminarle, como sus armas en el estanque y su rifle de caza bajo tierra, y puso a buen recaudo su colección de vino de Borgoña en un lugar donde nadie lo pudiera encontrar. Sería un delito dejar que un néctar como aquel cayera en manos de unos hombres de Kentucky. Para su desgracia, algunos soldados americanos se alojaron en su casa. Las habituales pandillas de desplazados robaban y asesinaban en busca de alcohol, carne y bicicletas, pero Jünger los tenía alojados en la planta baja para protegerlo. En el piso inferior se encuentra el campamento de Wallenstein. Aquí hay una nota que hace alusión al drama de Schiller del mismo título. Unos altavoces transmiten noticias de victoria. Unas patrullas traen prisioneros que han descubierto en la ciénaga. Jünger iba leyendo lentamente páginas de la Biblia, y cuando quería un descanso volvía a Rucker y a otros poetas. Le alivió oír que no se permitía a los americanos hablar con los alemanes. El orden se desmoronaba a su alrededor y los aliados apenas hacían nada para restablecerlo mientras avanzaban hacia Berlín. El 28 de abril, el dueño de una finca vecina fue asesinado por unos desplazados que buscaban benceno.
Antes lo habían torturado. Otro habitante del lugar había sido atado a un coche y arrastrado por la carretera. Los pueblos estaban llenos de soldados negros borrachos con mujeres del brazo en busca de camas. Los desplazados solían visitar las casas donde no había hombres y banqueteaban como los pretendientes de Penélope. Las muertes de Mussolini y de Hitler le sugirieron más referencias clásicas. Estamos viviendo en la época de la caída de Galba, Otón y Vitelio, repitiendo aquellos sucesos en todos sus detalles. Sin embargo, algunas situaciones no se daban en las vidas de los últimos emperadores augustos. El 4 de mayo desayunó acompañado por 2 prisioneros del cercano campo de Belsen y se sintió fascinado por sus rostros amarillos y su piel apergaminada. Uno de ellos había ocupado uno de los mejores puestos del campo, era capo de cocina, y si había algo que comer era él el primero en tomarlo. El 6 de mayo, Junger recibió la visita de 6 judíos del campo. El más joven era un muchacho de 11 años. El escritor observó que el niño devoraba un cuadro con sus ojos. No solo ansiaba comida. Luego el niño se quedó arrobado al ver el gato de Junger. El novelista anotaba sosegadamente los relatos que le llevaban los refugiados. Una mujer del este le contó que algunos prusianos prósperos se habían suicidado en masa. Durante su marcha solían mirar por las ventanas de las casas señoriales y veían un festejo de cadáveres sentados en torno a una mesa cubierta con un paño. 2 periodistas americanos fueron a ver a Junger. El día anterior había visitado un campo de concentración en las afueras de Weimar. Junger no había oído nada sobre Buchenwald. Le hablaron del crematorio y del cartel que decía «Lávense las manos». La limpieza es preceptiva en esta habitación. El trabajo de los periodistas consistía en confeccionar una especie de inventario espiritual en nuestra escombrera. Al marcharse le dieron parte de su comida. Para la única hija del Kaiser, Victoria Luisa, la guerra terminó el día del aniversario de Hitler, el 20 de abril. Estaba viviendo con su marido, el duque de Braunschweig, en Blankenburg, en las montañas del Harz, cuando llegaron las tropas estadounidenses. Poco después de la visita de los americanos al castillo pasaron también los británicos. Se interesaron por unas cajas depositadas en el sótano. Tras marcharse estos, regresaron los americanos para llevárselas. Les dio igual que les dijeran que ya les habían reclamado los británicos. Uno de los soldados que fue por ellas se habría criado en Potsdam, donde había jugado al golf con Guillermo, el príncipe heredero, y había estado presente en el arresto de su hermano nazi, Auby, en Frankfurt. Victoria Luisa se sintió muy impresionada con la llegada de los negros, niggers, según se los llamaba despectivamente. En su informe aparecen como gente amable y alegre que vociferaba al personal del servicio de la princesa. Nosotros somos esclavos, ahora lo sois vosotros. En reglas generales el comportamiento de los líneas fue correcto, pero los británicos que los liberaron dejaron una mala impresión. El coronel ordenó al duque y a la duquesa que se presentaran ante él. No se puso en pie cuando entraron en la habitación y amenazó con fusilarlos por haber ocultado armas. Victoria Luisa comentó que no era pertinente fusilar a un príncipe de la Casa Real de Hannover, que era la de Gran Bretaña. Los estadounidenses habían guardado bajo llave las armas en cuestión en un ala de la casa y las llaves habían sido entregadas al puesto de mando. Un buen día la princesa Victoria Luisa abrió la puerta y se encontró con su hermano Oscar de pie ante ella. Había dejado su casa de Potsdam y había marchado a pie en busca de un lugar seguro. Estaba al límite de sus fuerzas. Había atravesado penosamente las líneas de avance de las fuerzas estadounidenses, campos y espesuras, yendo de escondite en escondite con un temor constante a ser hecho prisionero. El príncipe Oscar había comenzado la guerra como comandante de regimiento y alguien había propuesto incluso que se le concediera una división hasta que Hitler echó por tierra la propuesta. No quería héroes entre los príncipes. El hijo mayor de Oscar fue el primer Hohenzollern, muerto en combate en 1939. Al año siguiente, la demostración masiva de simpatía realista con motivo del entierro de Guillermo, el hijo mayor del príncipe heredero, en Potsdam llevó a Hitler a tomar la decisión de echar a los príncipes de las Fuerzas Armadas. Los británicos vivieron su primera experiencia de un campo de concentración nazi cerca de Celle, según avanzaba hacia Elba en la segunda semana de abril del 45. La 11ª División acorazada progresaba hacia sus objetivos militares cuando sus tropas de avanzada se toparon con un Mercedes del Estado Mayor que transportaba a 2 coroneles de la Wehrmacht. Habían venido para ofrecerles el campo de Bergen-Belsen, donde, según sus palabras, los internados morían de tifus. Aquello ocurrió 3 días antes de que los británicos entraran en el campo y, como es natural, les horrorizó lo que vieron.
Belsen no era un campo de exterminio como Auschwitz, Treblinka o Majdanek. Había sido creado en la tardía fecha del 43 para albergar a judíos de intercambio, judíos con pasaportes no alemanes, susceptibles, según creía Himmler, de ser canjeados por dinero por alemanes nacionales, cautivos de los aliados. La idea de vender judíos a Occidente se remontaba a la malograda conferencia de Evian del 38. Aquí hay una noticia celebrada bajo los auspicios de Roosevelt. El objetivo de la conferencia era discutir la problemática de los refugiados judíos víctimas de la represión del régimen nazi. Las condiciones de vida en Belsen habían sido de las mejores hasta el final de la guerra, cuando los SS comenzaron a sacar a los internos de los campos de concentración del este para impedir que cayeran en manos del Ejército Rojo en su avance. Había que destruir el mayor número de pruebas posible de la solución final. Hitler se enfureció con Hitler cuando el 13 o el 14 de abril se enteró de que los americanos habían liberado Buchenwald y los 20.000 prisioneros de los SS no habían logrado evacuar o fusilar. Hitler había ladrado por teléfono al jefe de la SS: asegúrate de que tu gente no se vuelva sentimental. Se procedió al traslado a Belsen de un elevado número de antiguos prisioneros de los campos orientales. No eran solo judíos. Las estimaciones acerca del número de judíos internados en Belsen en el momento de la liberación varían, pero en el caso más extremo no superaban con mucho la mitad del total. Había prisioneros de toda Europa, además de los reclusos habituales de los campos de concentración, presos políticos, elementos antisociales y delincuentes, incluidos los homosexuales que habían violado el artículo 175 del Código Legal prusiano. Además de que la comida y los suministros médicos eran insuficientes para ellos, los prisioneros trajeron consigo el tifus. La falta de alimentos había derivado en brotes de canibalismo. En el momento en que los británicos decidieron entrar, el tifus había alcanzado proporciones epidémicas. A lo largo de las semanas siguientes, moriría una cuarta parte de los 60.000 residentes. Se pensaba que la mayoría de los fallecimientos correspondía a la nula respuesta a los cuidados médicos, pero algunos murieron porque los británicos no supieron cómo tratarlos y alimentarlos. A posteriori resulta fácil acusarlos de negligencia, pero lo cierto es que todavía tenían por delante objetivos militares. La guerra estaba aún para ganar y era perentorio y necesario impedir que el Ejército Rojo se apoderara de toda Alemania. Hitler, consciente de que muchos británicos deseaban seguir adelante y luchar contra los rusos, esperaba que el negociar del intercambio de judíos con el conde Bernadotte se contara con él para combatir el bolchevismo. Los esqueletos vivientes de Belsen se vengaron de los odiados capos arrojando a unos 150 desde las ventanas de un primer piso ante la mirada de los británicos. Baden y Württemberg. Bien, aquí está situado en el mapa. Aquí concretamente Baden, para ver más o menos dónde está situado. La ciudad universitaria de Heidelberg, en Baden, fue liberada por tropas estadounidenses el 30 de marzo. El filósofo Karl Jasper registró el acontecimiento en su diario. Había sido retirado de la docencia por su negativa a divorciarse de su esposa judía Gertrud Otrudling, y ambos habían pasado los últimos años con un miedo atroz a ser deportados al este. No tenemos electricidad, ni agua, ni gas. Intentamos proveernos por nuestra cuenta. Durante un tiempo nos apañaremos con un hornillo de alcohol. El agua se puede tomar de la fuente de Klingenthal. Los jóvenes están de un humor excelente. Para ellos es extraordinariamente divertido vivir con los indios. Los americanos han llegado esta mañana a la Neuenheimerstraße. Han encontrado todos los puentes destruidos y se han detenido ante ellos con los tanques. Tras descubrir el cobertizo para las barcas cerca del Puente Nuevo, tomaron los botes de remos, atravesaron el río y desembarcaron en el colegio de enseñanza secundaria donde se han apostado. Debe de haber llegado remontando aguas arriba por el Neckar. La señora Bonhoff vino a felicitarnos porque nuestra Tralling se halla por fin libre. Fue un momento sin palabras. Es un milagro que sigamos vivos. Jasper disfrutó evidentemente del espectáculo de la ranqueante resistencia alemana. Todo ello ocurría poco antes de que los americanos lo escogieran como representante de la otra Alemania y le hicieran responsable de la Universidad Jaspers. Y lo hicieran responsable de la universidad. Jaspers no sentía hacia los libertadores ninguno de los recelos
que experimentaban otros alemanes. Cuando pronunció el discurso principal con motivo de la reapertura de algunos departamentos de la universidad el 15 de agosto, se demoró en la experiencia de la liberación. Es sumamente probable que su actitud hacia los americanos fuera de sincera gratitud. El final de la guerra encontró a Richard von Weizsäcker, futuro alcalde de Berlín y presidente de la República Federal, en una granja avícola próxima a Lindau, en el lago de Constanza, propiedad de la familia y abarrotada de parientes, casi todos mujeres. Una de ellas era su hermana, refugiada de Prusia Oriental, cuyo marido había sido dado por desaparecido desde 1944 y no regresaría nunca. Estaba también su tía Olimpia de Breslau, con sus dos hijas. Sus dos hijos habían muerto y su marido había sido internado, al igual que su hermano el físico Karl Friedrich. Durante el verano se unió a ellos otra pareja, los suegros de su hermana, Siegfried Eulenburg, de 80 años, que había mandado una compañía de infantería en la Gran Guerra, y su mujer. Habían llegado desde su finca de Prusia Oriental en un viejo landau tirado por 3 caballos. La pequeña ciudad de Pforzheim estaba prácticamente destruida a causa de los bombardeos. El novelista y psiquiatra Alfred Döblin observaba con gran interés cómo trepaba la gente a lo alto de los montones de escombros. ¿Qué buscaban allí? ¿Querían excavar para encontrar alguna cosa? Llevaban flores en las manos. Sobre los montones levantaban cruces y signos. Eran tumbas. Depositaban las flores, se arrodillaban y rezaban. Otro escritor, Ernst Junger, presenció las escenas de Pforzheim aquel mismo año. También él vio las murallas de escombros, las cruces blancas y las flores para quienes habían sido enterrados vivos. Baden fue otro de los objetivos de las fuerzas francesas, cuya conducta se descontroló en la Selva Negra. Oficialmente se suponía que los franceses seguirían la estela de las tropas estadounidenses, pero el comandante Latre de Trassigny desobedeció las órdenes respaldado por de Gaulle, quien le había dicho: debes cruzar el Rin aunque a los americanos no les guste. Karlsruhe y Stuttgart te están esperando. El segundo cuerpo de ejército francés había tomado Espira antes de avanzar hacia Karlsruhe. El 12 de abril alcanzó Baden-Baden para entrar luego en la Selva Negra y dirigirse hacia Freudenstadt. Otro ejército francés se uniría a él tras liberar Estrasburgo. No es fácil saber si el comandante francés se sintió influenciado de algún modo por el nombre de la localidad, pero Freudenstadt, que significa ciudad de la alegría, la llamada perla de la Selva Negra, fue sometida a 3 días de asesinatos, saqueos, incendios y violaciones. Se había informado de la presencia de una banda de Werwolf, guerrilleros nazis a las órdenes de un tal Hans Zoberling, quien había matado recientemente a civiles alemanes que, según él, habían perdido algo de su celo nacionalsocialista. No obstante, la pequeña ciudad se hallaba indefensa y estaba llena de hospitales, aunque es posible que los franceses no lo supieran. O quizá la propia ausencia de soldados les dio la idea de vengarse de los incontables actos de barbarie que cometieron los alemanes durante la ocupación de Francia. Uno de los oficiales franceses dijo supuestamente: somos los Vengadores, la SS del ejército francés. El 17 de abril bombardearon la ciudad con fuego de artillería, destruyendo el centro histórico. Las unidades que entraron en Freudenstadt estaban compuestas por soldados franceses de la 5ª División Acorazada, miembros de la Legión extranjera y tropas marroquíes y argelinas de la 2ª División marroquí y la 3ª argelina de infantería. Se cuenta que algunos obreros polacos de la localidad se unieron a ellos. Los franceses dejaron claro desde el principio que la población recibiría el castigo que se merecía. Habría 3 días de saqueo. Un sargento dijo que se eximiría a la tropa de la disciplina y un furriel añadió: ninguna mujer quedará intacta en las noches siguientes. A los pacientes les robaron los relojes en los hospitales y un francés, al que encontraron ingresado en uno de ellos, fue muerto a tiros en su cama. Las casas que permanecían indemnes fueron destruidas unas tras otras con benceno. 649 de ellas quedaron reducidas a cenizas. Se había abierto la veda contra cualquier mujer de entre 16 y 80 años. Al parecer, quienes peor se comportaron fueron los marroquíes. Todo el que intentaba interponerse en su camino era abatido a tiros. Una de las víctimas fue una robusta conductora de camión llamada Sophie Panger, que intentó impedir que los soldados agredieran a sus hijos. Tras el paso de los franceses, se presentaron en el hospital de la localidad unas 600 mujeres. El 10% de las examinadas estaban embarazadas, 70 personas fueron asesinadas. Freudenstadt fue sin duda el ejemplo más destacado de una quiebra de la disciplina en el ejército francés, pero hubo otros, y los franceses no se privaron de amenazar con aplicar un trato similar a Königsberg y a la ciudad universitaria de Tubinga. Se cree que el comportamiento de algunos soldados franceses en Stuttgart, donde se violó a más de 3.000 mujeres y a 8 hombres, incrementó la furia de los americanos porque habían rebasado sus líneas.
Aquí hay una nota, pone R.F. Killing. Grayson Harvest, Chicago, 1947, página 56-57. Sitúa la cifra oficial en 1198, pero según los alemanes se acercó más a 5000. Otras 500 mujeres fueron violadas en Weihingen, donde el ejército francés encontró un gran número de muertos y moribundos en un campo de concentración satélite. Los habitantes del cercano pueblo de Neuenburg fueron expulsados de sus casas para dejar sitio a los enfermos y a la guarnición francesa. En todos esos casos se culpó a los marroquíes. El general norteamericano Devers redactó una carta de protesta del Atre. Freudenstadt no había contribuido a dar buena fama al ejército francés. Más tarde los alemanes quisieron saber quién había permitido aquellos desmanes a los soldados. Al parecer el hombre que estaba al mando en Freudenstadt era un tipo moreno de aspecto meridional llamado comandante de Leuze, pero también se mencionó a un tal capitán Del Strang, así como a un comandante apellidado Chapegneux y a su ayudante Poncet de Lorena, famoso por sus palizas. Las torturas eran aplicadas por un tal Guyot y por un supuesto ex jesuita llamado Pinson. La prensa británica achacó las atrocidades al comandante de Castries, vástago de una de las familias francesas más antiguas. Los franceses se atrincheraron en Stuttgart y se negaron a moverse de allí. El 13 de mayo celebraron un provocador festejo en honor de Juana de Arco. Hasta la antigua ciudad universitaria de Tubinga había solo un salto. La quinta división de tanques llegó el 19 de abril. Tubinga se había salvado declarándose ciudad hospital, pero aún así hubo violaciones y pillaje hasta que los franceses se calmaron. Uno de los primeros en enfrentarse a los franceses en el ayuntamiento fue el profesor de Derecho Carlos Smith. Su madre era una catalana nacida cerca de Perpiñán, y el perfecto francés del jurista debió de haber dado a los invasores la sensación de hallarse en casa. Es probable que apenas hablara sobre su etapa en la administración de Lille durante la guerra. El día 23 fue denunciado, sin embargo, como miembro de los Werwolf y encerrado durante 2 días en un retrete. Los franceses registraron su casa y encontraron los textos de sus traducciones de Baudelaire. El 9 de noviembre de aquel año un francés regresó a su hogar alemán. Era el aniversario del putsch de la cervecería de Múnich en 1923, el fallido golpe de estado de miembros del partido nazi y de la noche de los cristales rotos. Alfred Döblin había dejado a Alemania el 3 de marzo del 33 y tras una huida angustiosa pasó varios años en Hollywood. Su barco atracó en Le Havre. Desde la cubierta Döblin observó a un grupo de hombres con la misma vestimenta que desaparecieron en la bodega del barco. Luego reaparecieron arrastrando barriles y cajas. Eran prisioneros de guerra alemanes, así es como volví a verlos. Döblin había adquirido la ciudadanía francesa tras salir de Alemania. Uno de sus hijos había muerto combatiendo en los Vosgos. Tras visitar a sus amigos cruzó el Rin en Estrasburgo. En las aguas del río yacía un elefante despellejado. Era el puente del ferrocarril hecho pedazos. Ahora se encontraba en Alemania. Se pueden ver los campos bien trazados en un país ordenado. Los prados estaban limpios y los senderos barridos. Los bosques alemanes tan encomiados se hallaban desnudos. Unos pocos conservaban todavía el follaje abigarrado del otoño. Pero de pronto todo se volvió más evidente. Montones de escombros, agujeros, cráteres de granadas o de bombas. Los restos de las traseras de las casas y luego una vez más los árboles frutales, desnudos de hojas y sujetos con rodrigones. Un molino intacto, pero las casas vecinas en ruinas. Su tren atravesó la Selva Negra. Luego veo nuestra amargura y observo que todavía no habéis aprendido de las enseñanzas recibidas. No es fácil. Me gustaría ayudar.